Buenos días con todas las partes conectadas mediante la plataforma Google Meet. Son las 9 de la mañana, hoy es 3 de mayo de 2023. Iniciamos audiencia de continuación de juicio oral en el proceso penal signado con el número 249-2015 ante el tercer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, integrada por los señores jueces que a continuación se presentan. Adelante, colegas. Buen día con todos los justiciales, magistrado Raúl Caballero Laura. Gracias. Colegas, partes procesales, muy buenos días. Max Oliver Bengoa Valiglesias, juez integrante del colegiado. Muchas gracias. Gracias. Y Naico Coronado Salazar en la presidencia del colegiado y en la dirección del debate. A continuación escuchamos a la señorita especialista de audiencia el informe sobre presentación de partes esta mañana. Adelante, doctora Crisóstomo. Muy buenos días, señora magistrada, con todos los presentes. Debo dar cuenta que para la presente sesión se han acreditado por el Ministerio Público el doctor Juárez Atoche, por la Procuraduría, la doctora Trujillo Peralta. En relación a las defensas, debo dar cuenta que se encuentran todos, a excepción del doctor Guamán Chacón, defensa de los acusados Nadine Heredia Alarcón y Santiago Gastañado Ramírez. En relación a los apoyos, debo dar cuenta que en esta sesión el doctor Hacha Valderrama va a prestar apoyo a la defensa ejercida por el doctor León Flores. Y en la presente sesión el doctor Saldaña Galán va a estar como defensa del señor Mego Guevara y el doctor Portugal Sánchez como defensa de la señora Bela Arévalo. En relación a los acusados, debo dar cuenta que se encontraban presentes el señor Numa Latazo, Nadine Heredia Alarcón, Ilan Heredia Alarcón, Mego Guevara, Bela Arévalo, Calderón Binatea, Torres Aliaga, Alarcón Cubas, Arenas Gómez Sánchez y Belaún del Ocio, doctora. Bien, ¿el doctor Guamán se ha presentado ya? Todavía, doctora. A ver, el doctor Pedraza en todo caso levanta la mano. Gracias, Buenos días, señora presidenta. Voy a asumir la defensa de la señora Nadine Heredia, reemplazando al doctor Guamán en esta audiencia. ¿Hasta que él se presente o para toda la sesión? Entiendo que él tiene dificultades de conexión, así que voy a mantenerme en la reunión, en toda la sesión hoy. Bien. Gracias, doctor. El doctor ya, dejó la mano. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Con la actividad probatoria. Nos encontramos en prueba personal. Esto es, declaraciones testimoniales aún que estamos pendientes de recibir. Para hoy están convocados dos testigos. Birli del Carmen Torres Curbelo, que es una testigo admitida a la defensa técnica del señor Ollanta Humala y de la señora Nadine Heredia. Y la testigo Lady Johanna Bermúdez López, y está para las 11 de la mañana, la primera para las 9. Igual mencionamos Lady Johanna Bermúdez López, admitida como tal a la defensa del Partido Nacionalista Peruano y la defensa del señor Torres Aliaga. Siguiente especialista de audiencia, ¿ha habido conexión, contacto, alguna comunicación con la testigo Birli del Carmen Torres Curbelo antes de preguntar al doctor Pedraza? No, doctora, no se han comunicado conmigo. Conforme lo ordenaron, yo remití el enlace a su correo personal. El día de hoy también se le ha remitido indicándole que ingresara con 5 minutos de anticipación para su acreditación, doctora. Sin resultado, ¿no? No me han respondido. ¿Doctor Pedraza? ¿Alguna noticia de su testigo? Señora presidenta, señores miembros del colegiado, la verdad es que en este momento no. Yo debo informar a su despacho que ella está en la ciudad de Lima. El día viernes, junto con el doctor Guamán, tuve una reunión preliminar con ella, en tanto no tiene una declaración previa. Quedamos en conversar el día de ayer nuevamente, pero ya no concurrió a la reunión que tenía fijado con ella y he perdido el nexo que se tenía a través de una tercera persona. De manera tal que esa es la situación, señora presidenta. Bien, antes de iniciar la presente sesión, la señorita especialista de audiencia nos ha dado cuenta
de un oficio remitido por la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, de fecha 25 de abril de 2023, pero ingresado por mesa de partes el lunes 1 de mayo, que ha sido feriado, a las 6:20 de la noche o de la tarde, ¿no? Y se nos ha señalado que hoy recién se ha podido verificar este documento. Señorita especialista de audiencia, dé cuenta, por favor, para conocimiento de todas las partes, el documento y de lectura del mismo, relacionado, entendemos, a la señora Vicky Torres, ¿no? Adelante. Sí, señora magistrada. Existe el ingreso número 12.565-2023, ingresado el 1 de mayo. Se trata de un oficio número 6.475-2023, remitido por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. El contenido es el siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted. Integral, sí, léalo todo. Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a la solicitud de asistencia judicial internacional librada en el marco del proceso penal dirigido contra Ollanta Tazo y otros por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano, cuyo objetivo consistía en notificar a la ciudadana venezolana Birly del Carmen Torres Curbelo para efectos de toma de declaración en condición de testigo en la audiencia virtual de juicio oral programada para el día 20 de marzo del 2023 a las 9 horas. Sobre el particular, la Autoridad Central Peruana cursó el oficio número OFREF 4-3-A/1583 de la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el cual se informó que el pasado 21 de abril la señora Cintia Montes, quien se identificó como secretaria del expresidente Ollanta Humala Tazo, se contactó telefónicamente con la misión diplomática peruana para referir que la ciudadana venezolana Birly Torres viajaría a nuestro país el próximo 28 de abril para participar en calidad de testigo en el caso judicial que involucra al exmandatario, siendo que según información de vuestra sala, la audiencia ha sido reprogramada para el día 3 de mayo del 2023. Cabe señalar que la señora Montes aludió a un permiso especial que sería requerido para el viaje al Perú de la ciudadana Birly Torres, pues los ciudadanos venezolanos requieren de pasaporte vigente y visa para viajar a nuestro país. El trámite de visas para ciudadanos venezolanos está exclusivamente a cargo de los consulados del Perú en Venezuela, lo que se comunicó a título informativo. Lo que se comunica a título informativo, lo que se transmite para conocimiento y fines. Es el contenido para el oficio. Adjunto un oficio que es en el mismo tenor, firmado por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial y está dirigido al jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, las Extradiciones del Ministerio Público. Eso es todo, doctora. Sí, estamos viendo, hay otro documento firmado por jefe de la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Que apunta ese documento que usted ha dado lectura y que es lo que se consigna en el oficio que en efecto se ha leído, ¿no? Sí, es información remitida por la señora Montes, señora acá, ¿no? Que a su vez le hace de conocimiento al funcionario diplomático peruano y el funcionario diplomático peruano traslada a nuestra unidad central, que a su vez recoge el dicho de la señora Montes y nos informa qué es lo que se ha dado lectura. Esa es un poco la historia de este documento, de esta información vinculada a la señora Birly Torres. Entonces, lo que debemos entender es que la señora Birly Torres está en el país, ¿no? Por ese lado, tenemos ya que ha ingresado al país, según lo referido por el doctor Pedraza. Vamos a levantar la mano a la doctora Cornejo. Sí, doctora Cornejo. Gracias, señorita magistrada. ¿Sería posible que nos comparta a través del WhatsApp el oficio que ha dado lectura la señorita asistente, por favor? Sí, lo que pasa es que documentos oficiales, doctora, no lo estamos exactamente
compartiendo como documentos escaneados, pero las partes tienen acceso al expediente en cualquier momento para que puedan verificar, ¿no? No hay problema. Por eso estamos dando lectura de manera integral. Bueno, y además es lo que ha leído la siguiente especialista de audiencia. Eso es lo que tiene ese anexo que referíamos, que es la fuente de lo que informa nuestra autoridad central. Muy bien, doctor Pedraza, pronunciamiento en relación a su testigo. Desde la defensa, señorita presidenta, estimamos que hemos agotado los esfuerzos para que la señora Birly Torres preste un testimonio que hubiese sido muy importante en la lógica de la defensa, de manera tal que solicito se haga efectivo el apercibimiento de presidencia. Creo que nosotros hemos hecho los esfuerzos para que ella pueda declarar. No tengo ninguna explicación de las razones por las cuales supongo que decidió no hacerlo. Hubiese sido muy importante a partir de la conversación que yo tuve el día viernes con ella, pero creo que estamos en este punto. Tiene un apercibimiento que su despacho ha establecido y en esa línea solicito se haga efectivo el apercibimiento de presidencia. Gracias. ¿Algún otro pronunciamiento de las partes? Señor fiscal. Buenos días. Buenos días con todos. En la misma línea de lo que ha mencionado el doctor Pedraza, el Ministerio Público solicita que se haga efectivo el apercibimiento en el sentido de que se prescinda su declaración. Doctora Trujillo. Doctora, buenos días. Igualmente, doctora, habiendo ya señalado su colegiado, su presidencia, las sesiones donde se le ha convocado como testigo a la señora Birly Torres, y estando a la imposibilidad, esta Procuraduría también solicito que se haga efectivo el apercibimiento con la presidencia de la testigo. Gracias. Bien. Un momento, por favor. Doctor Pedraza, nos señalaba usted que ha tenido comunicación con la testigo, ¿no? O sea, se han visto. Correcto. En Perú. Y ayer también, o no, ya no llegó, creo que dijo, ¿no? No, ayer ya no. El viernes. Bien. Doctor, conferenciando y a todas las partes, ¿no? Conferenciando con los señores jueces, todavía tenemos varios actos procesales en la fecha. Como usted dice, han agotado los esfuerzos, hemos escuchado tantas veces el nombre de esta señora, y esperar hasta el final de la sesión para resolver, nos parece que es razonable, a tanto tiempo que se ha esperado. Vamos a hacer efectivo el apercibimiento, doctor, pero finalizando la presente sesión. Esto atendiendo a que existe la posibilidad, la señora está en el Perú, o sea, es la cuarta vez, nos parece, y hemos también sido bastante flexibles con la defensa, en general en cualquier situación que se ha presentado, para contar con esa declaración u otras, ¿no?, a las que se ha tenido que hacer un esfuerzo mayor, pero finalmente se han concretado. En este caso, doctor, esperar una hora y media más que termine la sesión, vamos a ver si se presenta la otra testigo, y además está pendiente el debate de la sesión reservada o no del perito de UIF, ¿no? Entonces, en ese interín, si hubiera algún contacto, doctor, porque el tema virtual
es muy viable, ¿no? Inmediatamente se pasa un mensaje, el enlace y pueda conectarse, podemos, en todo caso, tener esa posibilidad. Salvo que usted nos diga que no hay ninguna posibilidad y que en este momento cierra la posición de que se prescinda de manera inmediata. Pero nos parece plausible esta última chance hasta que terminemos la sesión. Doctor Pedraza. Conforme a lo que usted señala, señora presidenta, vamos a intentar contactarla nuevamente. No ha respondido los mensajes desde ayer, de manera tal que hay algunas horas, podemos insistir y, como usted señala, al final puede decidirse sobre las presidencias. Sí, definitivamente tiene que ser hoy porque no haya otra fecha, ¿no? Pero lo haremos al final de la sesión. Tampoco nos parece que afecte a nadie, que finalmente todos vamos hacia el tema de verdad, ¿no? Muy bien, vamos entonces a escuchar al siguiente especialista de audiencia. ¿Hay más documentos que dar cuenta para conocimiento de las partes? Sí, doctora. Existe el escrito con número de ingreso 12.660-2023, ingresado el 2 de mayo. Se trata de un oficio, el oficio número 20.443-2023-SBS, el cual es remitido por la Superintendente Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, en cuyo asunto indica respuesta a solicitud de proporcionar nombre del perito informante para su participación en audiencia de juzgamiento. ¿Es el único documento? ¿Cuál es el otro, doctora? Doctora, me indicó la testigo que está citada para las 9 que había ingresado un escrito, pero he consultado a mesa de partes y me indican que no ha ingresado ningún escrito. 9 de la mañana es testigo Virly Torres, doctora. 9 de la mañana es Virly Torres. A las 11, doctora. Disculpe. Ya. ¿Y qué le ha dicho o cómo se comunicó con la testigo Bermúdez? Doctora, yo tengo su número de la sesión anterior que se reprogramó, me escribió. A través de ello le está mandando los links de las audiencias y notificando para la presente sesión. Hoy día que le mandé el link me indicó que había remitido un escrito al correo de mesa de partes. Escribí a mesa de partes y me indicaron que no había ningún escrito. He estado haciendo el seguimiento, doctora, pero parece que recién está digitalizándolo porque la señora ha vuelto a remitirlo nuevamente el escrito correctamente. ¿A dónde ha vuelto a remitir? No entendí. Al correo de mesa de partes. De mesa de partes. ¿Me puede dar cuenta sobre la notificación? Porque recordamos, nos parece que es la persona que por temas de tiempo, la notificación fue muy cercana, ¿no? Y no consideramos una primera vez, sino ahora sería su primera vez. ¿Cuál es la respuesta de la notificación? Le esperamos, no hay problema. Sí, doctora. Se ha sacado 2 cédulas para la señora Lady Bermúdez López. Tenemos la cédula número 17.291-2023 a la dirección Girón Aerolitos 165, Cooperación o Cooperativa Los Ángeles, en San Juan del Lurigancho. Dicha cédula ha sido firmado por un familiar el 10 de abril. La siguiente cédula ha sido remitida a Girón Cahuide, sin número, Manzana M, lote 2, departamento 202, en Apurímac, Abancay. Dicha cédula ha sido recepcionada de forma personal el día 13 de abril. Personal. La misma Sí, señora Lady Bermúdez López. Sí. Bien. Y nos refiere que se ha comunicado para señalarle que está presentando un escrito, ¿no? Por mesa de partes. Sí, Bien. doctor. En todo caso, en el caso M.
en cuanto a Lady Giovanna Bermúdez López, sí está convocada para las 11 de la mañana. Lo que vamos a hacer a continuación es abordar otro tema pendiente y llegado el momento tendremos que decidir o determinar lo que corresponda, al igual que la situación de la señora Birly del Carmen Torres Curbelo, ¿no? Esto es la presidencia de la prueba, ¿no? Entonces, vamos a resolver lo correspondiente a Lady Bermúdez López a las 11 de la mañana, que es la hora que ha sido convocada, porque todavía hay posibilidad que ella se presente. Y hasta ese momento ya tendremos información si es que hay un escrito en efecto presentado, ¿no? Para que se nos dé cuenta. En el mismo horario, en el caso de no estar la señora Lady Bermúdez López, y ya terminando la sesión, resolveremos el apercibimiento que debe hacerse efectivo si es que no se presenta Birly del Carmen Torres Curbelo a la audiencia judicial virtual para su declaración, en ambos casos. Muy bien, nos señalaba entonces que hay otro documento y es precisamente sobre el tema de la UIF, ¿no? Vamos a ingresar entonces las partes, ya que no está la testigo de las 9 de la mañana, a tratar el tema pendiente, haciendo una remembranza para el 17 de mayo próximo. No hay problema, doctor Portugal. Escrito por el chat, no hay ningún problema, hay un reemplazo. Decíamos que para el 17 de mayo próximo está programado el examen al perito informante de la UIF, conforme se trató en sesiones anteriores, ¿no? Si era un testigo técnico o un perito, se decidió por mayoría del colegiado que sea tratado como perito, hacía sentido también por las partes mediante resolución. Y quedó pendiente la discusión, el debate y la definición por parte del colegiado de la forma, ¿no?, en que se llevaría a cabo dicha declaración, pues, dicho examen pericial, en base a un informe de Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, básicamente porque el señor fiscal ya adelantó desde una sesión anterior una posición de solicitar que la diligencia o esa actuación de prueba pericial sea reservada. Esto es solo con participación de las partes en este proceso inclusivo, ¿no? Entonces, se señaló alguna defensa técnica, también estuvo en esa misma línea, y también en ese ámbito de adelantar algunas posiciones, otras defensas de manera contraria no estaban de acuerdo. Entonces, se dispuso que para una sesión siguiente, que es la que acontece en la fecha, escucharíamos las posiciones de las partes e incluso aludimos en la resolución respectiva que la institución como tal, ¿no?, la UIF o la SBS, ante la audiencia que es pública, pueda tomar conocimiento de algún tipo de pronunciamiento institucional sobre esta declaración en calidad de reservada o no, o pública, como es lo que acontece hasta este momento en todos los actos probatorios del juicio. Muy bien, entonces, sobre este tema, el especialista de audiencia dé cuenta de forma integral el oficio remitido por la UIF, ¿no? Bueno, con el logo de la Superintendencia de Banca y Seguros, pero firmado por la Superintendente Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Sí, doctora. El oficio es el número 20.443-2023. SBS, en el contenido dice lo siguiente. Desde el primer párrafo, ¿verdad, doctora? Sí, todo, que es la parte de que nosotros emitimos el mandato, pero léalo integralmente para que se entienda. Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual vuestro despacho solicita a la UIF Perú, con el carácter de muy urgente y en el plazo de 72 horas de recibido la presente informe a este colegiado el nombre del perito informante que sustentará el reporte de inteligencia financiera número 25-2015-DAO-UIF-SBS, que fuera elaborado por el servidor de la Unidad de Inteligencia Financiera con código de seguridad 8CA4ER4-K, y ello en base a lo establecido en el artículo 6.2 del Decreto Supremo número 20-2020
2017-JUST, reglamento de la ley 27693. Se hace mención que lo antes señalado ha sido dispuesto en la sesión de audiencia de la fecha en relación al oficio de la referencia emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera. Sobre el particular y en cumplimiento a la decisión emitida por el juzgado colegiado mediante resolución número 42, dictada en la sesión de audiencia realizada el 25 de abril del 2023 y agradeceré se sirva poner en conocimiento del colegiado y de las partes del presente proceso la identidad del perito informante contenida en el sobre remitido a su despacho con el oficio número 19.250-2023-SBS del 24 de abril del 2023. El citado perito informante sustentará en audiencia el reporte de UIF número 025-DAO-UIF-SBS. Asimismo, y atendiendo al extremo de la resolución número 42 en la que se difiere la decisión sobre la admisibilidad de realizar la sesión de audiencia en forma reservada, se solicita que ésta se lleve a cabo de forma reservada, teniendo en consideración que la UIF desarrolla su labor y funciones en el ámbito de inteligencia financiera y que la actuación de nuestros funcionarios y servidores está sujeta a una serie de lineamientos internos de seguridad y confidencialidad orientados a evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo su idoneidad e integridad física, así como preservar la confidencialidad del flujo de la información de inteligencia. Eso es, doctor, el contenido. No, la segunda parte, doctor, la segunda hoja. Ya. Es preciso advertir que el código de seguridad otorgada al funcionario de la UIF Perú, perito informante en el presente proceso, es 8CA4ER4-K1, por lo que agradeceré subsanar el error material en su comunicación. Hago propicio la oportunidad para expresar los sentimientos de mi consideración y estima personal. Atentamente, María Fernanda García Irigoyen Maurtua, su superintendente adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú. Muy bien. A ver, sobre este tema, antes de empezar el debate sobre la reserva o no de la sesión para el perito informante, hay un primer punto, ¿no? Es la solicitud de aclaración o corrección del nombre del código. Y con esto nos dirigimos al señor fiscal. Doctor Juárez, nosotros hemos resuelto y también tratado el nombre o el número del código de seguridad. Todo está bien con el 8CA4ER4 guión, ahí viene el error o la diferencia. Siempre hemos tratado K y la I mayúscula, ¿no? Y la UIF nos aclara y nos dice es K1. Entonces, queremos saber ahí si ustedes también han considerado 1 o I, porque de acuerdo a lo que hemos pedido internamente que se verifique la audiencia, el ofrecimiento, nos parece que también ha estado como KI en su ofrecimiento y así hemos resuelto y así hemos tratado hasta ahora, ¿no? Entonces, nos informan que es K1. Claro, la figura vertical que fuera como un palito puede ser una L minúscula, puede ser una I mayúscula, si lo hemos entendido, pero también podría ser un 1, ¿no? Aunque le falta un pedacito ahí de trazo. Pero es la aclaración que nos dicen, ¿no? Que el perito informante tiene el código integral de esa manera y no como lo hemos estado consignando por error.
material, señala, ¿no? El que solicitan se corrija, ¿no? Subsanar. Señor fiscal, ¿podría verificar ese tema, por favor? Sí, un momentito, por favor, para verificar. Sí. Sí, señor fiscal, lo escuchamos. Sí, en el documento figura el código de seguridad 8CA4ER4-K1. ¿En el documento cuál, doctor? ¿En el que ustedes tienen que les sirvió para ofrecer Sí, en su en el nueva prueba? reporte, sí, en el reporte aparece el sello justamente de este código de seguridad. En el reporte, en el documento que va a ser materia de examen. Correcto. Muy bien. Bien, entonces, algún pronunciamiento vamos a proceder a corregir antes de seguir avanzando en el debate. Muy bien. Hoy vamos a emitir la resolución número 43, Lima 3 de mayo de 2023. Escuchada la aclaración del representante del Ministerio Público respecto al nombre o el número del código de seguridad preciso, aludido también el código de seguridad del perito informante de la UIF que sustentará el reporte UIF número 025-2015, DAO UIF SBS, así como también a lo señalado mediante oficio de la UIF, que en efecto el perito informante tiene como código de seguridad 8CA4ER4K1 y no como se había consignado en la resolución número 42 y en la resolución que admitió la prueba nueva de fecha 11 de abril de 2022, en el que se consignó como código de seguridad 8CA4ER4-KI, el juzgado debe proceder conforme lo permite el artículo 124.1 del Código Procesal Penal, esto es, la corrección de errores materiales, numéricos, en este caso, que permitan aclarar, ¿no?, la información o la data correcta. En ese sentido, de conformidad a dicho precepto procesal, el tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve corregir el nombre del código de seguridad asignado al perito informante de la UIF a cargo del reporte de unidad de inteligencia financiera número 025-2015-DAO-UIF-SBS para tenérsele por el correcto código, cual es 8CA4ER4K-K1, y no así 8CA4ER4-KI, ¿no? Tanto en la resolución de admisión de prueba nueva del 11 de abril de 2022, así como en la resolución 42, objeto de convocatoria al mismo para su declaración el próximo 17 de mayo de 2023 a las 9 de la mañana. Muy bien, ¿se notifica algún pronunciamiento de las partes, por favor, señor fiscal? Conforme. Defensas técnicas. Conforme, señora presidenta. Muy bien. A continuación, entonces, luego de esta corrección del nombre o del número del Código de Seguridad, vemos que en el oficio se señala que se ponga en conocimiento, ¿no? Dice, se sirve poner en conocimiento ante el mandato judicial de proporcionar la identidad del perito informante, se nos señala que se ponga en conocimiento del colegiado y de las partes la identidad del perito informante contenida en el sobre remitido a nuestro despacho como oficio 19.250, que es el oficio que señalamos en una sección anterior, ¿no? 19.250, que tiene un sobre, ¿no?
y que el citado perito informante, cuyo nombre está en este sobre, sustentará el reporte de unidad de inteligencia financiera 25-2015. Entonces, el sobre obviamente lo hemos ya abierto, dirigido a nosotros en la sesión anterior, y va a tener que ser puesto en conocimiento, conforme al mandato de este colegiado mediante resolución 42, de las partes en la fecha, ¿no? Esto es hoy mismo. Los señores jueces, antes de empezar la audiencia, también ya se le ha puesto conocimiento y faltan las partes procesales. Pero para ello, y como esto tiene vinculación con el tema de la declaración o el examen al perito informante en su momento, si va a ser de manera reservada o pública, que ya nos adelantaron, va a haber un debate a continuación, eso vamos a definirlo, y una vez que se defina, procederemos a la forma en que vamos a comunicar las partes procesales, sea en la misma audiencia o sea a través de otro mecanismo interno, pero definitivamente tiene que ser hoy, puesto que es un derecho de las partes, ¿no? Conocer quién es la persona que va a sustentar el referido reporte de inteligencia financiera. Entonces, vamos a pasar al segundo punto concerniente a esta temática, cuál es escuchar a las partes, la posición, los informes, las luces, el aporte que debemos tomar en cuenta para decidir si el perito informante de la UIF declarará en una audiencia pública, como estamos casi acostumbrados, siempre hay la presencia no solamente de las partes, sino también a veces ingresa una persona que lo solicita, algún abogado, o también medios de comunicación propios de la institución del Poder Judicial, ¿no? O es que acaso solo, como ya se aludió en la anterior sesión, las partes procesales, ¿no? Muy bien, abrimos el debate para poder resolver esta situación, y dependiendo de lo que se resuelva, emitiremos el nombre del perito informante, en la modalidad que se resuelva finalmente. Escuchamos los pronunciamientos. Señor fiscal. Gracias, señorita presidenta. La audiencia pasada, creo que la posición del Ministerio Público fue que esta sesión de la declaración de este testigo, de este perito informante, sea reservada. Y creo que también la Unidad de Inteligencia Financiera ha hecho llegar un documento en ese sentido. El Ministerio Público considera que debería ser reservada, atendiendo a que la información que maneja la Unidad de Inteligencia Financiera, siempre esas informaciones siempre han sido confidenciales. Justamente la ley 27.693 va en ese ámbito. ¿Por qué? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera siempre cuida a sus peritos por la sensibilidad de la información que tienen de los sujetos obligados. En este sentido, exponer al perito sería poner en riesgo el ámbito de su seguridad y sobre todo la confidencialidad y los procedimientos de inteligencia que maneja la UIF. No olvidemos que la UIF siempre trata con información financiera, no solamente de este país, sino incluso del extranjero, por las comunicaciones que también tienen en ese ámbito de competencia con otras unidades de inteligencia financiera y otro país. Pero además sería también exponer los procedimientos que utiliza la UIF para efectos de llevar a cabo estas investigaciones que concluyen en reporte de operaciones. Entonces, en ese sentido, creo que sí resulta amparable que la sesión sea reservada solamente para las personas que venimos aquí, los abogados y vuestro colegiado, que podemos ver incluso al testigo para poderlo interrogar y hacer el contrainterrogatorio respectivo. En ese sentido, considero que atendiendo a la información y los procedimientos que utiliza, de los cuales va a tener que exponer el perito, que normalmente son de inteligencia financiera, sea reservada, justamente para cuidar ese ámbito de competencia que tiene la UIF en cuanto a sus investigaciones
e información que recibe de los sujetos obligados y de los oficiales de cumplimiento. Por eso considero, señora magistrada, que se ampare el pedido también de la UIF en el sentido de que esta sesión sea reservada para cautelar no solamente la integridad del perito informante, sino también la información y procedimientos especiales que utiliza la UIF para efectos de hacer sus investigaciones que concluyen generalmente en notas de inteligencia, llámese informe de inteligencia o reportes como es en este caso. Esa es la posición del Ministerio Público. Bien. ¿Algún otro pronunciamiento? El 7, inciso C. Doctor Pedraza. Muchas gracias, señorita presidenta. En línea de lo solicitado por la UIF y lo expresado por el señor fiscal, me parece razonable que la audiencia se lleve a cabo en los términos de la reserva a los participantes directos de esta audiencia, señorita presidenta. Así que expreso mi conformidad con lo señalado por el señor fiscal. Gracias. Doctora Trujillo. Señorita presidenta, igualmente en el mismo sentido y en la misma línea de lo expresado por el representante del Ministerio Público y el doctor Wilfredo Pedraza, esta Procuraduría considera que debe llevarse dicha declaración bajo las reservas solamente con las personas que venimos concurriendo a audiencia. Muchas gracias. Doctor Juárez. Sí. Creo que aquí también se podría aplicar lo que dispone el 357, inciso C del Código Procesal Penal, en las cuales existen unas excepciones cuando se trata de declaraciones en juicio. Y acá se trata de un interés en particular, como es la información que maneja la UIF. A ver, ¿hay algún otro pronunciamiento? Sea a favor o en contra. Señor fiscal, ¿nos aclara entonces que este reporte tiene información de todos los procesados o solo de algunos? Tiene de algunos procesados, pero de los, más que todo de los que estaban referidos al entorno de la señora Nadine Heredia Alarcón, Antonio Alarcón Cubas y de Ilan Heredia Alarcón. Y también de Rocío Calderón Binater. Ya. No está de la señora Vena, no del señor Castañedí, no del señor Arenas. ¿Eso debemos entender? No, no están. ¿Y del señor Ollantumala? Tampoco. Tampoco, ya. Entonces, ¿alguna de las defensas cuyos patrocinados son parte de este reporte, algún pronunciamiento? Sí, doctor Cubas. Buenos días, escuchamos. Muy buenos días a todos. Sí, nosotros también nos encontramos conforme con la solicitud de la Fiscalía. Fuimos incluso uno de los que señalamos esa posibilidad en avisos anteriores. No hay ningún problema, vamos a poder ejercer nuestro derecho de defensa. Sí, doctor Juárez. Sí, también creo uno de los acusados, que es Eladio Mego Guevara, también hacen alusión con relación a esta persona, Eladio Mego Guevara. A ver. Señor fiscal, ¿cómo es que se puede afectar en un tema de publicidad la exposición de los procedimientos de la UIF? No entendemos. Porque igual se van a, o sea, es parte de las preguntas comunes que se hacen a cualquier perito, ¿no? Sobre los procedimientos. Sí. ¿En qué medida se puede afectar
esta exposición de los procedimientos de inteligencia. Amplía, por favor. Porque señorita magistrada, es distinta a las investigaciones que le hace la Unidad de Inteligencia Financiera, por algo le llaman inteligencia. Y por lo general, las investigaciones que realiza la UIF son de inteligencia, es decir, que no son conocidos, no son públicos. Es igual como, por ejemplo, opera en la policía el servicio de inteligencia. Ellos hacen notas de inteligencia, informan de inteligencia, pero no la ejecutan. Se hace una información fina de seguimientos, de repente de interceptaciones, de otro tipo de información más fina, y que muchas veces la proporcionan a otras personas para efectos de que puedan ejecutarlo. Lo mismo lo hace la UIF. La UIF hace una información de esa naturaleza, pero es más delicada porque se trata de inteligencia financiera, de reportes financieros. O sea, muchas veces levantamiento del secreto bancario, muchas veces compartimentaje de información con otras unidades de inteligencia financiera. Esos procedimientos son poco conocidos. Solamente los conoce la UIF justamente para poder realizar su trabajo y no evidenciar el trabajo que están haciendo. Por eso que no son públicos, no son de ese conocimiento, tanto es así que sus reportes cuando llegan al Ministerio Público no se pueden hacer públicos. Tan solamente lo que podemos hacer público con autorización de la UIF son los anexos, es decir, los documentos que acompañan al documento. Pero en sí, todo el procedimiento, las investigaciones previas que han realizado, eso no se puede hacer públicos. Entonces, desde ese punto de vista, la UIF siempre ha cuidado ese tipo de información, ese tipo de procedimiento que incluso nosotros mismos tampoco lo conocemos. Y es lógico que cuando va a declarar la persona, le van a preguntar cómo ha obtenido esa información, cómo la ha procesado, su análisis. Toda esa información va a ser pública. Entonces, pero ellos tienen sus propios procedimientos que de repente no son iguales como los que nosotros manejamos en una investigación formal. Ellos tienen otro tipo de procedimiento y es por eso que su ley le permite esa situación de que esas informaciones son bastante reservadas, no son de conocimiento. Y es por eso que incluso sus informes van con clave. Entonces, desde ese punto de vista es que la UIF siempre ha protegido ese actuar, ¿no? Esa situación. Entonces, es por eso que considero yo, pues, dentro de la opinión, dentro de la experiencia que yo trabajo con la UIF, la que a veces nos reporta, es una situación de inteligencia, de un trabajo de campo distinto al que normalmente se utiliza en una investigación fiscal. Uh-huh. Y vamos a seguir haciendo preguntas, y las partes que están en la posición pedimos que intervengan, porque tenemos que emitir una decisión. Y si bien parece ser que hay concordancia entre las partes, nosotros tenemos que resolver conforme a los principios, a la norma procesal y las normas en general. Y de lo que hemos verificado, la norma especial de la materia, lo que garantiza a plenitud de reserva es las fuentes de la información que luego se procesa y se concluye seguramente en el reporte. Esto es los oficiales de cumplimiento y los sujetos obligados. O sea, hay una escrupulosa reserva, incluso con responsabilidad. Pero no apreciamos en la norma de acción fiscal y partes, o los reglamentos, esta situación. Es más, se nos señala, y por eso lanzamos un poco estas inquietudes para que nos den luces, ¿no? Quien va a ir a juicio a sustentar un reporte es un perito informante. Un perito informante que será sometido a la audiencia, ¿no? A la audiencia, en este caso, a la diligencia judicial, que en este caso es un juicional. Entonces, ¿cómo adecuar, señor fiscal, al margen de lo que usted señala y lo que está en el escrito, ¿no? Dice el tema de seguridad, confidencialidad, integridad, pero ¿cómo arribamos en lo concreto, teniendo en cuenta que nuestra norma del artículo 357 señala como regla general, el juicio debe ser público, regla general, garantía en nuestro principio acusatorio, ¿no? En nuestro sistema acusatorio. Público, publicidad, inmediación, contradicción. El juicio debe ser público, no obstante, por auto especialmente motivado, se podrá resolver aún de oficio que el acto se realice total o parcialmente en privado. Y se dan supuestos, cuando se afecte directamente el pudor, la vida privada, la integridad física de alguno de los participantes, cuando se afecte gravemente el orden público, la seguridad nacional,
cuando se afecte los intereses de la justicia o enunciativamente peligre un secreto particular, comercial o industrial cuya revelación indebida sea punible o cause perjuicio injustificado, así como cuando sucedan manifestaciones por parte del público que turben el regular desarrollo de la audiencia, y de cuando esté previsto en una norma específica. ¿Cómo encauzar la petición de las partes en estos supuestos? Lo decimos porque somos hombres y mujeres de derecho y tenemos que tener una fundamentación basada en la ley, ¿no? Y en los principios. O sea, cómo señalar en este juicio sobre los temas de la UIF, porque también marcamos una pauta y precedente a futuro. Es un precedente. Cuando hay un perito informante, en el caso sea necesario, sustentar un reporte de inteligencia financiera, se marca el precedente en el proceso de tal fecha, que será siempre de manera reservada. Y la pregunta es, ¿por qué? Norma procesal 357, el contenido material, cuáles son los riesgos, porque definitivamente en cualquier caso judicial, como conversamos entre los señores jueces, los jueces siempre estamos en riesgo, los fiscales siempre están en riesgo, las personas que salen en un litigio, en un caso a veces que es compartido, ¿no? A nivel de los medios, todas las personas estamos en riesgo y por los cargos también, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer un tratamiento específico sobre estas personas? ¿Acaso no hay la posibilidad de que haya un perito informante específico que la unidad de inteligencia financiera prepare a futuro para que puedan salir a sustentar sin ningún tipo de reserva? ¿O es que sí, amerita en efecto que encaje en alguno de estos supuestos y sea la necesidad de que el momento en que se han examinado los peritos informantes de la UIF siempre sean reservados? Porque vamos a marcar una pauta, si es que acaso ya no se marcó anteriormente, como la doctora Trujillo o la Procuraduría nos señalaba que hay un acto procesal similar en otro distrito judicial en el que ya habría participado un perito informante, ¿no? Entonces, estos aspectos necesitamos una mayor amplitud de los fundamentos de quienes han participado. No es solamente, todos estamos de acuerdo que sea reservado, sí, pero necesitamos una fundamentación un poco más amplia para emitir la resolución y que ésta sea, pues, de pauta futuro, ¿no? Y sobre todo en nuestro caso, en el que debemos señalar de manera privada o pública el nombre del perito informante para su declaración, sea reservada o no, el 17 de mayo próximo. Escuchamos a las partes. Su audio, doctora, no se escucha el fiscal. Sí, el fiscal está hablando, disculpe. Adelante, lo escuchamos. Señorita Presidenta, el espíritu de la ley, la 27693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, siempre fue la reserva de la información. Y dentro de la reserva de la información está también justamente los peritos que informan con relación a sus reportes que realizan. Y aquí lo que se cautela es justamente el ámbito de trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tanto así, cuando se habla del ámbito de trabajo, es sus actividades que realizan como tal, sus procedimientos y además las personas que realizan ese trabajo. Y eso aparece en la misma ley, en el artículo 12 del deber de reserva, artículo 12.1 de la ley 27.693. Siempre cuando regulaba la Unidad de Inteligencia Financiera, tanto a los sujetos obligados como a los oficiales de cumplimiento, que estos sí prácticamente tendrían una reserva absoluta, también existe una reserva, digamos, relativa con relación al perito informante y al ámbito de trabajo de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Y es por eso que en este caso se está flexibilizando en el hecho que el perito informante que venga a declarar lo haga abiertamente con las personas que están en juicio, participando en juicio. Pero más allá de que se pueda ser público esta situación, yo pienso que sí se estaría poniendo de repente en riesgo esa reserva que
trata de cautelar la propia UIF a través de su ley. En el artículo 12 también, que habla sobre el deber de reserva, 12.1, y en el reglamento que está también en el artículo 31, reserva de la información, 31 en su reglamento, que es el decreto supremo 020-2017-JUST, habla sobre la reserva de la información. Entonces, lo que siempre el espíritu de esta norma, tanto el reglamento como la ley, ha ido a eso, a la reserva de la información dentro del ámbito de las actividades que realiza la unidad de inteligencia financiera. Entonces, desde ese punto de vista, considero yo que sí se podría afectar y que sí podría ser incluso aplicable el 357, no solamente el C, sino el D, cuando esté previsto en una norma específica. Y hay una norma específica que es justamente la ley de la UIF y su reglamento, en la cual siempre cautelan la reserva de la información. Y incluso en la reserva de información es toda la investigación preparatoria. Y a juicio, justamente, que dice que puede ir un perito a informar, pero siempre con la reserva del caso. Y es por eso que la UIF en su escrito que ha presentado está pidiendo que esta sesión o la audiencia sea reservada por los motivos del ámbito de la función misma de la actividad que realiza la UIF. Entonces, desde este punto de vista, señorita magistrada, creo que existen la misma norma de la UIF, los artículos que he mencionado, establece respecto a esta información que debe ser reservada por parte de la UIF. Entonces, sí hay un amparo legal por parte de esta entidad para efectos de que la audiencia sea reservada en ese sentido, ¿no? Siempre cautelando, como repito, no solo la integridad física del perito, sino que aquí lo que se trata de integrar, de cautelar, es la información, procedimientos, el trabajo que realiza la UIF para efectos de recabar información del sujeto obligado, del oficial de cumplimiento, el procesamiento de la misma, seguimientos que realiza la UIF para efectos de hacer estos trabajos de inteligencia, que en el fondo no es otra cosa que es información que normalmente la comunica al Ministerio Público para que el Ministerio Público ve si lo utiliza como medio probatorio o en todo caso para iniciar una investigación. Es por eso que son cuidadosos con relación a ese tipo de información. Entonces considero que sí hay una norma sustantiva específica, como es la ley de unidad de inteligencia financiera, que establece que esta información es reservada, siempre es reservada, ¿no? Y es por eso que la misma unidad, pues basada en su ley, está solicitando que esta audiencia sea reservada. La misma unidad de inteligencia financiera lo está solicitando, porque tiene amparo legal. Esa es la posición del Ministerio Público, señorita Presidenta. ¿Algún otro conocimiento? Sí, doctora Trujillo. Señorita Presidenta, aunándome a lo que ha señalado el señor representante del Ministerio Público, la posición de esta Procuraduría sería en que debemos de considerar que como se va a hacer un interrogatorio, tanto la parte que lo está ofreciendo, van a empezar a hacer las preguntas respecto a la metodología, cómo se ha llegado a obtener ese reporte. Tanto así que se estaría exhibiendo el trabajo interno que tiene la UIF para poder de repente advertir los movimientos sospechosos que aparecen en ese informe. Estando en un proceso de lavado de activos y en un contexto de que si sería público, podríamos de repente afectar ese secreto y esa privacidad que tiene esta institución a efectos de que las otras partes o investigaciones, o de repente pues se podía perfeccionar de alguna manera dentro de algunos otros casos o investigados para poder de alguna manera
interferir de manera negativa en los procedimientos que realiza la UDF. Estaríamos exponiendo a ello. Yo creo que la ley 27.697 que ha mencionado el Ministerio Público y su reglamento, el 020-2017 JUS, artículo 31, claramente lo expresa. Es cautelar simplemente el procedimiento y la metodología, cuál va a ser sometido este testigo experto o perito en audiencia. Es por parte de la Procuraduría, doctora. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? Doctor Cubas. Sí, señora magistrada, habiendo escuchado la ampliación de fundamentación de la Fiscalía y la Procuraduría, me convenzo que la audiencia debe ser más bien pública. Cambio mi participación anterior y considero realmente que lo que han señalado respecto al procedimiento, donde están ciñéndose a la importancia del procedimiento, en realidad el procedimiento no va a ser ninguna sorpresa. Inclusive el propio informe señala el procedimiento que se ha hecho, ya lo conoceremos en su momento, y la propia ley y reglamento también señalan cuáles son las fuentes, ¿no?, que tiene la UIF para trabajar sus informes y reportes. Realmente yo no creo que vaya a haber ninguna afectación a ningún procedimiento, y menos aún decir pues que eso puede generar en futuros casos que haya intromisiones, ¿no? Realmente creo que se está buscando ya argumentar a pedido de la Judicatura, pero considero yo que efectivamente no calza ninguna de los supuestos que ha señalado en la ley, ¿no? Así que estoy de acuerdo con lo que se ha vertido hasta ahora por parte de la Judicatura, y creo yo que la audiencia sí podría ser pública sin afectación de ninguna de las partes. Gracias, doctor Hacha. Buenos Sí. días. Muy buenos días a los miembros del tribunal, asimismo al señor fiscal, a la señorita procuradora, a los colegas de la defensa y a los señores procesados. Señoría, no debe perderse de vista de que la reserva de la información o un testigo protegido forma parte de la teoría cautelar. ¿Por qué? Cuando nosotros estudiamos tutela anticipada, cuando leemos el libro de Luis Guillermo Marinoni, señala de que para que exista la reserva tiene que existir determinados presupuestos. Y el presupuesto es que exista un peligro inminente para la persona que va a aportar la información. Primer punto. Segundo punto, la reserva no lo ha hecho para el juicio, señoría. La reserva lo ha hecho para la etapa preparatoria, para que no se pueda frustrar a futuro la declaración de un testigo protegido por parte de la UIF. En este sentido, considero, señoría, esta defensa de que no existe fundamentos razonables y suficientes para que el testigo pueda declarar en reserva. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento objetivo que pueda poner en peligro tanto el procedimiento o pueda poner en peligro la propia vida del testigo que va a concurrir a este juicio oral. La reserva se basa en elementos objetivos cognitivos de juicio que así determinen que pueda declarar determinada persona bajo determinadas circunstancias y bajo determinado procedimiento. En este caso no existe. Es una interpretación que está haciendo el señor fiscal y la señorita procuradora de la ley. Pero la pregunta es, ¿la reserva ha sido diseñada para qué etapa procesal? Esta defensa, revisando la misma ley, señoría, hace un análisis y una interpretación de que la reserva no ha sido para el juicio. La reserva ha sido netamente creada para la investigación preparatoria, para que no exista ningún peligro inminente contra la persona que importa la información. Tanto más de que para que pueda existir reserva, y me reafirmo, tiene que existir medios de prueba objetivos en la cual se haya puesto en peligro tanto la institución, la UIF, o se haya puesto en peligro la persona que va a representar y va a declarar en este juicio. No existe. Simplemente estamos con interpretaciones del texto normativo, más no con datos objetivos que así determinen y el tribunal llegue a la conclusión de que sí debe ser una audiencia reserva. Esta defensa considera de que la audiencia debe ser pública, en atención de que no existiría ninguna afectación tanto al procedimiento interno de la UIF y tanto a la persona que va a declarar en este juicio. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro pronunciamiento? ¿Una réplica? Y si no la hay, señor fiscal, cuando señala el tema de... Porque usted tiene razón en el sentido de que el 357
señala que también se podrá hacer la reserva de una sesión cuando esté prevista en una norma específica. Nos habló de la ley y del reglamento. Muy bien, también lo ha hecho alusión el doctor Hacha. ¿Se refiere al artículo 12.1 de la ley y al artículo 31.1 del reglamento, señor fiscal, o hay otra norma en el que nos da luces sobre este tema en cuestión? Porque el informe o el oficio que nos remite la UIF hace una sustentación genérica, ¿no? Del tema de confidencialidad, de la seguridad, de la integridad del perito informante en general. Tal vez si se tiene alguna norma específica del reglamento de la ley que ya lo hemos leído, la verdad no recordamos un tema específico, pero puede ser que se haya pasado. Nos podría dar una mejor respuesta, ¿no? Porque en efecto, el 357, que es nuestra base, ¿no? Nuestra base es, ¿podemos permitir una sesión reservada? Por supuesto, pero tenemos que tener una base en interpretación de esta norma con principios, ¿no? Y esta norma, en uno de esos puntos alude, cuando esté previsto en una norma específica, se puede realizar en reserva, en forma privada, algún acto procesal, ¿no? Entonces, esa precisión, señor fiscal, ¿se refería al 12.1 de la ley y el 31.1 o 31 de la reserva de la información del reglamento, o hay otro artículo al que debemos remitirnos? La 12. Y cuatro partes, ¿no? Los que están en la posición de que sea reservado. Hablé sobre la ley, le dije, con relación a la ley 12.1. Sí, eso dijo. El reglamento no señaló el reglamento, pero el artículo que se concatena tal cual es el 31.1, salvo que haya otro respecto. Con el 31.1, que está referido pues, a la reserva de información. Uh-huh. Bien. Esperamos, señor fiscal. ¿Hay algo más que señalar en alguna de las partes? Sí, señalar, señora magistrada, que esta ley, justamente su objetivo, su finalidad es la de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Entonces, la función que realiza esta UIF, para la cual ha sido creada, es justamente para temas bastante álgidos como es lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, es por eso que la información que manejan ellas es bastante sensible y sus procedimientos, lógicamente, que están orientados a prevenir este tipo de delitos, tienen procedimientos sui generis. O sea, para el tratamiento y manejo de esta información, justamente es que ellos cautelan la reserva, no solo de la información, sino también de todo el trabajo que realizan para procesar, analizar, intercambiar información para efectos de llevar, de poder lograr su objetivo, que es la prevención. La prevención justamente de estos dos delitos que son bastante graves, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Eso lo dice la propia ley en su parte considerativa, ¿no? Y a eso es lo que está orientada, y es por eso que todos sus mecanismos y procedimientos son reservados. Entonces, esta reserva no solamente se agota cuando llega la información a la Fiscalía para hacer una investigación preparatoria, sino que es durante todo el procedimiento, incluso hasta juicio oral, pero con el juicio oral con las restricciones del caso, de esa reserva, simple y llanamente, que en este caso, lo único que se va a hacer es que no sea pública,
porque también la publicidad, que si bien es cierto, es uno de los principios del proceso del juicio oral o de todo proceso, también lo es que esto tiene sus excepciones, que están reguladas justamente en el artículo que he mencionado, que es el 157, donde hay excepciones a la regla. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener en cuenta que la propia ley de la UIF establece la reserva de la información en los ámbitos que señala para el sujeto obligado, para el oficial de cumplimiento, incluso para los propios peritos de la UIF, en la cual incluso intervienen con un código. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiere proteger esta ley no solamente es a los que trabajan en la UIF, sino justamente también el ámbito de trabajo de la misma, de su competencia, de sus funciones, de su labor que realiza. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y eso está establecido justamente en la ley y su reglamento. Doctor Cubas. Sí, sí, señora directora de debates. Ya en sesión pasada habíamos analizado la ley y el reglamento para una discusión anterior, ¿no? Y hemos visto que el espíritu de la reserva era en relación a la identidad del oficial de cumplimiento, ¿no? Y que era proteger a ese oficial de quien no se conocía quién era, ¿no? Que era parte del sujeto obligado, y que una vez que ya esa información llegaba a la UIF la trabajaba técnicamente, inclusive la norma lo dice, la norma especial, tenía que venir ese personal de UIF a sustentar a juicio oral, ¿no? Entonces, en realidad, no es que esta reserva emanada de la ley especial o el reglamento, digamos, irradia absolutamente a todo la labor de UIF y cuál es el objetivo con estas normas, ¿no? En realidad, claramente lo dice en relación al oficial de cumplimiento. Y ya en razón a ello se ha resuelto en sesión pasada que se sabría la identidad de la persona que va a venir, que es de UIF, ¿no? No olvidemos también que cuando la UIF mandó su carta inicialmente, quería que incluso se reserve la identidad de su personal de UIF, ¿no? Y eso no estaba basado en una interpretación que ellos estaban haciendo muy literal, cuando sistemáticamente con la interpretación que estamos haciendo todos acá, no se entiende ello. Entonces, entiendo que ahora el pedido de que hay una audiencia reservada es, pues, digamos, es una solicitud, ¿no? Pero consideramos que no está amparada en norma especial. Entonces, siendo que el artículo del Código Procesal Penal refiere que si hay norma especial que lo diga, considero que no hay en este caso, en ese supuesto, norma especial, y creo yo que sí deberían ser para una jurisprudencia futura, ¿no? Que cuando venga un perito de UIF ya finalmente a sustentar algo final, que es lo que está trayéndose como prueba, lo pueda hacer ya de manera pública, ¿no? Que la ciudadanía pueda escuchar qué es lo que tiene que decir al respecto. Eso sería todo. Muy bien. Bien, ¿algo más? Señor fiscal, estaba buscando la norma, nos confirma entonces 12.1 de la ley y 31.1 del reglamento. Bueno, usted señala que la ley permite ese tema de reserva, ¿no? Y ya para iniciar. Sí, son las normas que en forma concatenada establecen, pues, respecto a la reserva de la información, ¿no? Bien. Bien, vamos entonces a resolver. Igual tomaremos en cuenta lo señalado por la UIF, ¿no? Un momento, por favor.
Bien. Especialista de audiencia, ¿qué resolución nos toca? 44, doctora. Bien, resolución número 44, Lima, 3 de mayo de 2023. He escuchado el debate de las partes procesales en relación a la necesidad o no de realizarse una sesión reservada para la declaración del perito informante UIF, asignado con código de seguridad 8CA4ER4-K1, quien sustentará el próximo 17 de mayo de 2023 a partir de las 9 de la mañana el reporte UIF número 025-2015-DAO-UIF.sbs. Esto es, posiciones a favor de la reserva o de la sesión privada por parte del representante del Ministerio Público y a la que se ha aunado también alguna defensa, y así también posición discrepante, esto es, de que la sesión no sea reservada, sino más bien pública, como lo ha sostenido la defensa del señor Ilan Heredia, el doctor Hacha, en defensa de la señora Alarcón, ¿no? Y habiéndose escuchado la información diversa de los pronunciamientos, así como las precisiones a solicitud de la judicatura, este órgano jurisdiccional está presto a emitir la decisión presente. Y considerando, primero, la regla general de la realización de las sesiones de audiencia de juicio por norma procesal es que todo juicio sea público. Esto es, sus sesiones, las sesiones de audiencia de juicio, por regla general deben ser siempre públicas. La norma precisa excepciones a esta publicidad, ¿no? Específicamente en el artículo 357, que señala aspectos como razones cuando afecten temas del pudor, la vida privada, la integridad física de alguno de los participantes del juicio, temas que afecten el orden público, la seguridad nacional, cuando hay intereses como intereses de la justicia que peligren o que pongan en cuestionamiento un secreto particular, comercial, industrial, o cuando sucedan manifestaciones por parte del público que turben el regular desarrollo de la audiencia, y finalmente el artículo 357.1, en su acápite D, señala cuando esté previsto en una norma específica, ¿no? Ese es el fundamento legal para poder aceptar la realización de una sesión privada o reservada en cuanto a lo que nos convoca, que es el examen a un perito informante de la UIF en relación a un reporte de inteligencia financiera. Pues bien, conforme a la norma procesal antes señalada, la única posibilidad de atender el pedido de reserva de la declaración del referido perito es ubicarnos en el inciso, en la acápite B del inciso 1 del artículo 357, que es que se puede realizar una sesión privada o reservada total o parcialmente cuando esté previsto en una norma específica. Esto nos lleva a concatenar con normas específicas, en este caso, la Ley de Creación de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Ley 27.693, que fue emitida en el año 2002, y su reglamento, el reglamento actualizado, que es el Decreto Supremo 20-2017-IUS, que fue emitida en el año 2017, ¿no? Que es el que está vigente a la fecha. En ambos casos se alude a un artículo bastante interesante que tiene como denominación el deber de reserva en la ley, y en el reglamento el artículo 12.1 de la ley, y en el reglamento el artículo 31.1 que señala reserva de la información. En ambos
casos es el mismo texto y dice lo siguiente. Los sujetos obligados a informar a la UIF Perú sobre las operaciones descritas en la presente ley, así como sus accionistas, directores, funcionarios, empleados, trabajadores o terceros con vínculo profesional con los sujetos obligados bajo responsabilidad, están prohibidos de poner en conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo, bajo cualquier medio o modalidad, el hecho de que alguna información ha sido solicitada y o proporcionada a la UIF Perú de acuerdo a la presente ley, salvo solicitud del órgano jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo a la ley o lo dispuesto por la presente ley. Tanto la ley como el reglamento tienen ese texto normativo específico. Esto es, en efecto, hay un deber muy minucioso y exigente de reserva de cualquier funcionario, pero de los sujetos obligados a informar a la UIF, o accionistas, directores o personas vinculadas a los sujetos obligados que están prohibidos de dar información que sea necesaria o que sea proporcionada a la UIF, ¿no? Entonces, ese es el espíritu de esta norma, ¿no? Salvo incluso señala, salvo un mandato judicial o de autoridad competente. Entonces, esta norma se entiende así, pero considera el colegiado que no está en la línea de lo que nos permite en esta resolución determinar cuál es que el perito informante de la UIF para este caso, en base a estos artículos, se deba preservar que su declaración sea de manera reservada. Esto es, solo las partes del presente proceso, jueces, fiscalía, procuraduría, defensas técnicas y partes acusados, más no ninguna otra persona que pueda conectarse, como normalmente suele pasar en las audiencias de juicio oral. Y decimos esto en virtud a que la ley, y específicamente el reglamento, más bien tiene un sentido específico en relación a la declaración de sus peritos informantes. Y es que en el artículo 6.1 del reglamento, este Decreto Supremo 20-2017 señala que los peritos informantes están obligados a sustentar sus respectivos documentos, ¿no? Tienen la obligación de sustentar en la vía judicial, ¿no? Y se refiere a los peritos que forman el cuerpo de peritos informantes. Y señala en el acápite 6.2, atendiendo a las circunstancias, la UIF Perú puede designar a un funcionario distinto al que elaboró el reporte UIF para la respectiva sustentación en la vía judicial. ¿Por qué aludimos a este punto? Y es que el reglamento emitido en el año 2017, ¿no? Muchos años después de la ley, que es mucho más preciso, aclaratorio en el contenido de la ley, siendo tan reciente, no alude a un tema específico de modalidad en la que deben sustentar el reporte sus peritos informantes. No lo señala en la ley, más sí, el reglamento y la ley alude al tema de la reserva del oficial de cumplimiento y todos los sujetos obligados que proporcionan información confidencial a la UIF. En ese sentido, el colegiado resalta que es deber del perito informante, como ya se señaló en la resolución 42, presentarse y defender el reporte de inteligencia financiera elaborado, que es un medio de prueba así considerado por el reglamento, siempre y cuando la Fiscalía lo haya postulado, y es lo que ocurre en este caso, y da el reglamento la posibilidad, no solamente la obligación de que se presente, sino que no hay una restricción o prohibición o un tema de cautela en cuanto a la información que pueda dar. Y resaltamos sobre todo el tema de la fungibilidad, esto es, no necesariamente quien haya hecho el reporte tiene que defenderlo en audiencia judicial, sino que puede haber, según las circunstancias del caso, sin el reglamento, el artículo 6.2, que la UIF Perú pueda designar un perito informante que pueda sustentar el mismo, ¿no? Diferente, distinto, dice la norma, al que elaboró el reporte. Entonces, este sentido o esta característica de fungibilidad que precisamente alude a temas que hoy hemos escuchado sobre temas de seguridad, sobre temas de resguardo, de integridad o cualquier riesgo que pueda haber en un funcionario o trabajador o empleado vinculado a la UIF relacionado a los reportes, ¿no?
de inteligencia financiera. Tercero, a su vez, recogemos lo señalado por el oficio de la UIF, dado cuenta el día de la fecha, en el que se señala que solicitan que se lleve en forma reservada la sesión, teniendo en cuenta, cito expresamente, que la UIF desarrolla su labor y funciones en el ámbito de inteligencia financiera y que la actuación de nuestros funcionarios y servidores está sujeta a una serie de lineamientos internos de seguridad y confidencialidad orientados a evitar cualquier situación que pudiera poner en riesgo su idoneidad e integridad física, así como preservar la confidencialidad del flujo de la información de inteligencia. Al respecto, la judicatura, los miembros de este colegiado, verifican esta información que, si bien es la expresión de la institución, también podemos notar que es una descripción general, aun cuando la entendemos y comprendemos por los lineamientos muy bien señalados por el señor fiscal, que es una institución que verifica información muy delicada, no solamente de temas vinculados presuntamente al lado de activos, sino también a temas vinculados a presuntamente actos de financiamiento de terrorismo. Sin embargo, para eso existen los mecanismos dentro de las audiencias de juicio oral que permiten precisamente evitar poner en riesgos o ir contra ley en situaciones que son prohibidas, ¿no? Nos referimos al secreto profesional, al secreto o la prohibición de tratamiento de procedimientos internos propios de la UIF que el colegiado en estos momentos no tiene mayor conocimiento porque entendemos que son directivas o informaciones internas de la institución, pero que se tienen los diversos controles. El primero de ellos, que el perito pueda señalar sobre esos temas, no puedo declarar, tengo prohibición expresa de tal norma sin necesidad de leerlo, pero sin mencionar. Segundo, que alguna de las partes objete sobre esa información que pueda afectar el secreto de la información o basado en alguna norma interna de la UIF. Y en tercer lugar, el control judicial, ¿no? El control judicial que incluso de manera oficiosa puede, como lo hemos hecho en varios aspectos de este juicio, señalar que sobre tal pregunta o sobre tal parte de la pregunta no hay obligación de contestar al perito y controlaremos de manera oficial, ¿no? Oficiosa incluso situaciones que sean reservadas y que la ley así lo exija. Por ejemplo, que haya alguna pregunta que de manera indirecta quiera llegar a la fuente, que ya sabemos que es sumamente reservado. Pues de manera oficiosa tendremos que controlar una pregunta similar. Y si hay algún aspecto muy reservado de los procedimientos propios de la UIF, que seguramente deben serlo, que haya una prohibición por parte de su norma interna, procedimientos, reglamentos internos de la persona que pueda informar, tendrá que mencionarlo y mencionar sobre todo el nombre o la directiva de la norma que le prohíbe ahondar sobre esos temas. En general, un examen pericial no se acorta en los temas de procedimiento, sino que el fondo es la información del procesamiento de toda la data que se tiene y que finalmente lleva a conclusiones, es tal cual un informe pericial, como así acontece en los juicios orales. Por lo que, de acuerdo a lo señalado por la UIF, el colegiado respeta lo que informan, sin embargo, nos basamos estrictamente en la norma procesal penal, resaltando el principio de publicidad. No verificamos una causal del artículo 357 específico del inciso 1D, esto es una norma especial que señale la modalidad en que deban ser examinados, en este caso el perito informante, a nivel de una reserva, ¿no? Para preservar aspectos de confidencialidad. Y en los temas de integridad o riesgo, tampoco está cerrada la posibilidad que la judicatura, en el momento mismo de la declaración del perito informante, pueda optar, como alguna vez ha ocurrido, en determinar que la sesión, a partir de determinado momento, sea una sesión privada. Eso acontecerá si es que las circunstancias así lo dan a entender, ¿no? Nada está cerrado, la norma permite hacer sesión privada y tendremos que fundamentarla en su momento. Pero hasta este momento de emisión de esta resolución, no aprecia el colegiado información que sustente superar el principio de publicidad, que no solamente es que las partes y en general el público en general pueda apreciar la audiencia, sino también el
la posibilidad de conocimiento de cualquier persona, desde el ciudadano más sencillo, la persona cotidiana, hasta cualquier institución o público en general, o medios de comunicación, tal cual acontece en cualquier juicio oral en el país, sobre todo en la connotación, ¿no?, que se tiene en este caso, que, como hemos visto, es un caso complejo, con participación de múltiples testigos, exfuncionarios públicos, entre otros aspectos, ¿no? En consecuencia, el tercer juzgado colegiado nacional, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, no encuentra un sustento objetivo, concreto y, sobre todo, basado en norma procesal penal que permita hacer una excepción al artículo 357, al principio de publicidad, esto es, que se viabilice una reserva o una sesión reservada para recibirse el examen pericial del perito informante de la UIF. Por lo contrario, considera que la sesión correspondiente al 17 de mayo de 2023 deba ser pública y así debe resolverse. En consecuencia, el tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve declarar infundada la petición del representante del Ministerio Público, de la defensa técnica, el señor Ryan Tumal y la señora Nadine Heredia, sostenidas en esta audiencia que el examen al perito informante de la UIF, proyectado para el 17 de mayo de 2023 a partir de las 9 de la mañana, sea una sesión reservada, disponiéndose que la misma, conforme a todos los actos probatorios y procesales de este juicio, se mantengan con el tema de la publicidad, de conformidad al artículo 357.1 del Código Procesal Penal y conforme al principio de publicidad parte de todo juicio oral. Por no haberse presentado alguna de las causales de excepción a la regla del artículo 357, incisos 1, acápites A al B. Segundo, sus primeros. En segundo lugar, se dispone que a continuación de la emisión de la presente resolución se proceda a la apertura del sobre que contiene el nombre del perito informante para ser comunicada a las partes y así habilitarse los mecanismos de conocimiento y todo lo que aluda a un derecho de defensa, ¿no? Esto es, a saber quién es el perito a quien se va a interrogar o contrainterrogar en la sesión del 17 de mayo próximo. Se notifica a las partes. Señor fiscal. Conforme, señorita. La Procuraduría. Conforme, señorita presidenta. Doctor Pedraza, gracias. Conforme, señorita presidenta. Doctor Cubas, con señor Ilan Heredia. Doctor Cubas. Conforme. Doctor Cacha, la señora Alarcón. Conforme, señorita. Muy bien, vamos a proceder entonces a lo dispuesto. A ver. El juzgado procede en este momento el sobre remitido en un oficio anterior y a señalar que y a remitir igual una nueva comunicación, siguiente especialista de audiencia, para la convocatoria de la perito informante de UIF, que se presentará el 17 de mayo de 2023 a partir de las 9 de la mañana, cuyo nombre corresponde a Marleni Gregoria Moreno Oscanoa. Marleni Gregoria Moreno Oscanoa, con número de DNI 093 14 48 7. ¿Quién es la persona cuyo código de seguridad UIF corresponde al 8CA4ER4-K1, conforme a la corrección del código de seguridad que se emitió mediante resolución número 43? Muy bien, se curse de notificación a través de la institución para su convocatoria. Igual ya conoce la convocatoria, pero esta vez lo haremos con su identidad completa, ¿no? Señor fiscal, entendemos que el documento de reporte de inteligencia financiera es parte de los medios probatorios, por tanto, de accesibilidad a todas las partes. Nos confirma eso, ¿no?
Todas las partes Sí. tienen el conocimiento del documento. Muy bien. Sí, está en Doctora Trujillo, levanta la mano. Sí, señorita presidenta, un gran favor. ¿Podría repetirnos el número de DNI de la funcionaria de la UIF, por favor? En los últimos números no se escuchó bien. Sí, doctora, no hay problema. 093 14 487. 093 14 487. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, son las 10 de la mañana con 38 minutos. Vamos a aprovechar el tiempo a avanzar porque hay varios puntos pendientes, ¿ya? Luego verificamos el tema de las 11 de la mañana, el pronunciamiento en cuanto a los dos testigos y estaremos terminando sesión. A ver, pasamos a otro tema. Sí, es en relación a las fechas para la prueba pericial. ¿Ah? Un momento, por favor. Un momento. Vamos a hacer participaciones de la UIF. Bien. Hay dos puntos importantes a tomar en cuenta. Uno de ellos es el tema de la programación de las sesiones y otro es la situación de los testigos que aún no tienen fecha y que debemos definir en esta sesión o en la próxima, porque ya se agotan las fechas de la prueba personal y vamos ya incluso con proyección a la prueba documental y los efectos de la misma. A ver, en el presente caso, para el día de hoy están dos testigos. A las 11 de la mañana estaremos emitiendo el pronunciamiento en relación a las dos, que son Virre del Carmen Torres Curbelo y Lady Johanna Bermúdez López, de quien nos han informado ya ha presentado, ya se tiene el documento presentado por escrito. Señor especialista de audiencia, mientras tanto, por favor, comparte el escrito con las partes a través de la plataforma de WhatsApp grupal para que vayan tomando conocimiento y escuchar los pronunciamientos a las 11 de la mañana. ¿Ya? Y decíamos, este juicio, luego del día de la fecha, 3 de mayo, va a proseguir el lunes 15 de mayo con la declaración de la señora Cintia Muriel Montes Llanos, ¿no? Que ya está señalada para dicha fecha. Esperemos, doctor Pedraza, que se presente, porque está bajo presidente prescindirse, ¿no? Y se ha dado todas las posibilidades para que pueda ver el tema de su señora madre, conforme lo aludió, y precisamente mediados de mayo calza con la fecha. Entonces, 15 de mayo está la señora Cintia Montes. Luego, el 17 de mayo, tenemos la sesión integral con la perita informante de UIF. Y luego nos vamos al 22 de mayo, en el que está señalado el testigo Rick Cuesta Gualinda, a las 9 de la mañana. Muy bien, en el caso se reprograme la declaración de la señora Bermúdez, porque hay un escrito ahí presentado, lo veremos para esa fecha, si es que así corresponde. Entonces, partes procesales, señor fiscal, empezaríamos con los peritos el 23 de mayo próximo. 23 de mayo próximo iniciaríamos con los peritos William Canario Santa Cruz y Gladys Vizcarra Álvarez, que según nos ha señalado requiere 2 sesiones, ¿no, señor fiscal? Nos dijo 2 sesiones para abordar integralmente todo lo que corresponde a un solo informe extenso. Sí, correcto. Sí. Entonces, sí, el 23 de mayo, doctor, y la siguiente sesión estaríamos haciéndola ya el 29 de mayo. 23 y 29 de mayo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, las 2 fechas para los peritos del Ministerio Público, que es, entendemos, un informe financiero debe ser, ¿no, doctor? Sí, una pericia contable, sí. Pericia contable, listo. Luego de ello, del 29 de mayo, vamos a continuar el 8 de junio, doctor, señor fiscal, con sus peritos grafotécnicos. Uno de los peritos le señalábamos que lo habíamos visto en otro proceso y se conectó desde Miami, nos parece. En todo caso, verificar el tema. Son 2 peritos grafotécnicos. Sería para el jueves 8 de junio a partir de las 9 de la mañana. Nos referimos a el mayor PNP Víctor Manuel Vidal Prieto y el capitán PNP José Antonio Gutiérrez Flores.
nos precisa, señor fiscal, en ambos casos de los 4 peritos, ¿a dónde se va a notificar? En todo caso, en estos días, si no, señor fiscal, la precisión en coordinación con la señorita especialista de audiencia, si es oficio o notificaciones a domicilio real o al Ministerio Público, nos precisa en coordinación interna con la señorita especialista de audiencia, ¿no? Sí, preciso, se lo va a precisar. Listo. También, y ya señalamos, la siguiente sesión luego del 8 de junio será el lunes 12 de junio, el 8 de junio es jueves. El lunes 12 de junio continuaríamos con los peritos del señor Humala Tarso y la señora Nadine Heredia, Torres Salía y el Partido Nacionalista. Nos referimos a Luis Alberto Castillo Cubas y Elsa Rosario Ugarte Vázquez. Doctor Pedraza, ¿será suficiente una sesión? Aunque son 2 informes, pero tenemos acá juntado una sesión suficiente. Doctor Pedraza, ¿tiene esa proyección? Es probable que sea necesario una audiencia para cada investigado, señora presidenta. Entonces son 2 informes, un informe por cada parte procesal. Es correcto. Entonces, muy bien, entonces, ante la posibilidad sería, convocamos el 12 de junio, hasta el 12 de junio. Habría la posibilidad que el 12 y 13 de junio estén, estamos terminando con ellos, ¿no? Y ya las siguientes sesiones trabajaríamos 19 y 20 de junio, y estaríamos, ya más adelante estaremos precisando los siguientes peritos. Que entendemos, son los peritos, nos falta saber de los peritos de la señora Nadine Heredia, si es sobre un informe, 2 informes, no nos precisó el doctor Guamán. Eso está pendiente, doctor Pedraza, por favor. No nos ha precisado. Ya que el perito del señor Ilan Heredia sí tiene 2 informes, y el señor, quien reemplaza al señor Aquije Soler, doctor Elías, nos precisa si es solo un informe pericial o el abogado que está reemplazándolo, ¿no? Eso Sí, necesitamos para sí, proyectar. Sí, es solo un informe pericial. Por la señora Calderón, ¿no? Correcto. Sí, doctor Cubas. Doctor Cubas, ¿le escuchamos? Sí, señora directora de debates, hemos tenido ya comunicación con nuestro perito Andrade Laya, quien es el perito principal, digamos. Él es el que se comunica con el perito Romero Dávalos, y nos ha indicado, y le pediría que pudiera pasarnos hacia el final de todos los peritos, porque nos ha indicado que del 13 al 30 de junio va a estar en el extranjero. Entonces, quisiéramos pedirle que, creo que si llegamos, si es que se nos pone al final, puede estar declarando después del 30 de junio, y también confirmaría bien si es que van a declarar ambos, o quizá uno de ellos sea el que venga a sustentar los 2 informes periciales. Eso estoy todavía ultimándolo, pero el perito principal de todas maneras va a estar en el extranjero del 13 al 30 de junio. Sí, doctor, no hay problema porque el 12 y 13 de junio estarían los peritos del señor Yantumar y la señora Nadine Heredia, que son Castillo Cubas y Ugarte Vázquez. Luego, hay un perito de la señora Nadine Heredia, un perito que es solo de la señora Nadine Heredia, Luis Gerardo Montesinos Aguilar. Doctor Pedraza, usted no tiene información sobre esto, ¿no? Doctor Guamán. Es un perito de parte sobre un tema grafotécnico en el caso del perito Montesinos, señor presidenta. Ah, ya, es solo un informe. Entonces sí. No es claro. ¿Y Mario Becerra Livia y José Guapaya Verástegui, ambos son por un solo informe también? ¿Conocen? Porque también es de la señora Nadine Heredia y del señor Castañaduy. Esa última información no la tengo disponible en este momento. Para el doctor Guamán, por favor, la siguiente sesión nos tiene que dar claridad porque hasta ahora no la tenemos para proyectar. Doctor Cubas, no hay ningún problema, pasaría a ser el último, pues, ¿no? Tenemos luego el 19 y 20, que entrarían los otros peritos. El 26 de junio, otros peritos, y es muy probable que la primera sesión siguiente, el mes siguiente a junio, sea su último perito, ¿no? Aparte del perito de la señora Calderón Minata. Entonces, tampoco creemos que sea una sesión completa por cada examen pericial. Hemos visto en una sesión pueden haber incluso
2 exámenes periciales. Pero por lo menos nos quedamos oficialmente, señorita especialista de audiencia, para las notificaciones hasta el 12 de junio. 12 de junio los peritos mencionados, Castillo, Cubas y Duarte Vázquez. Iremos viendo, doctor Pedraza, si es que amerita el 13 de junio también, y a partir ya de las próximas sesiones iremos señalando la precisión de los demás peritos. Pero anunciamos también, y acá viene el segundo punto, todos los testigos ya están convocados. Nos referimos, ¿qué testigos faltan? De la lista de 285, solo nos falta el señor Álvaro Gonzalo Gutiérrez Cueva, que está para el 20 de septiembre. También nos faltan los 15 ciudadanos brasileños, que están para septiembre, 12 del Ministerio Público y 3 de Defensas Técnicas. Aparte, también está pendiente las 2 declaraciones del 26 de septiembre de Mónica Maldonado y Jaime Herrera, y 3 declaraciones de personas peruanas o de ciudadanos que están en Estados Unidos, ¿no? Arturo Belaunde, el 20 de junio, Julio López, el 19 de junio, y la señora Victoria Calda Cueva, el 20 de junio. Finalmente, Rick Tuesta, que está para la próxima sesión el 22 de mayo, ¿no? Y Lady Johanna Bermúdez, que ahora vamos a definir. Entonces, todos los testigos están agotados, a excepción de 6 testigos de defensas técnicas quienes deben pronunciarse ya sobre los mismos. No podemos aplazar el tema de prueba personal, porque una vez que terminemos con los peritos, empezamos con la prueba documental. Y nos referimos a los testigos de los números 199 al 202, 206 y 211, quienes son el testigo Rafael Angulo López, de la defensa del señor Humalda Tazo y Nadine Heredia, Alberto Yusef y Leonardo Meirelles, también testigos de ambas personas, Gleicy Elena Hoffman, testigo de ambas personas, además de Torres Aliaga y el Partido Nacionalista, el testigo Cristiano Sanín Martins, testigo de la señora Nadine Heredia, y el testigo Fernando Cotrín Barbieria, que no se ubicó por el tema del domicilio laboral, parece ser que vive en Argentina, no dijo el otro Guamán, pero también es testigo de la señora Nadine Heredia. Son en total 6 testigos. En la siguiente sesión vamos a precisar las últimas fechas de los peritos. En la siguiente sesión tenemos que tener información sobre ellos, porque hemos avanzado ya varios meses y no podríamos entender que no se tenga información de su destino, de su domicilio. Se supone que si se ha ofrecido, se ha admitido, en el autoenjuiciamiento solo dice por cooperación internacional, pero para activar la cooperación internacional se necesita domicilios. Entonces, llegado el último día, esperemos que sea la próxima sesión, no sabemos, o la subsiguiente, en que digamos, y esta es la última fecha del último perito, ya todos están programados, tiene que haber pronunciamiento de estos testigos que han quedado en el aire. No por el Poder Judicial, porque no tenemos a dónde notificarlos, porque no tenemos la información. Entonces, llegado el momento, tendrán que pronunciarse. Se desisten, prescindimos o nos dan la información, pero no pueden quedar en reserva hasta que en algún momento alguien tenga la información. No. Todos los testigos se agotan en la proyección, todos ya están con fechas, y terminada la prueba pericial última, empezaremos la prueba documental, y acá viene el tercer punto. Doctor Pedraza y otras partes de los que recordamos, está pendiente de presentación, salvo que ya lo hayan presentado, documentos que en su momento fueron cuestionados porque no tenían la legalización certificada oficial. Nos parece que es de la señorita hija del señor Ollantumala, nos parece, y también otros documentos, nos parece que el doctor Pedraza nos confirma de su patrocinado, ¿no? Que al final le admitimos, pero sujeto a que durante todo este tiempo, hasta antes de empezar la prueba documental, que ya estamos en portas, probablemente estemos empezando ya en el mes de julio, probablemente, luego de los peritos, tenemos que contar con la información certificada de manera oficial, porque hay un apercibimiento de que si no se presenta hasta antes de empezar la oralización de prueba documental, el juzgado dejará de lado, y así está expresamente el apercibimiento, ¿no? Reexaminando, dejará de lado los medios admitidos, ¿no? Porque esa fue la condición. Muy bien, entonces esos puntos antes de hacer el receso, el doctor Pedraza para usted y para el doctor Guamán, y también para el caso del doctor León, uno de los testigos, los 6 testigos que al parecer son ciudadanos extranjeros, necesitamos el pronunciamiento hasta la sesión que corresponda, y nos parece que será la próxima sesión en que definiremos las últimas fechas de los peritos, y tiene que haber ya un pronunciamiento. No hay forma de reservar, porque vamos a pasar a prueba documental.
Y lo único que va a quedar vigente son las fechas de septiembre o junio, que han sido por temas de cooperación internacional que se han dado más allá del plazo ordinario para la prueba personal. Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar con esos 6 testigos? Y la precisión de los peritos de la señora Nadine Heredia, doctor Pedraza, sobre cuántos informes van a presentar, y sobre los documentos, a tener en cuenta que ya se acerca la fecha. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna inquietud sobre ese tema para hacer el receso? Ninguna por parte del ministerio. Ninguna. Nos faltan 5 minutos. Parece que podemos agotar, ¿no? Ya para no hacer receso. Siguiente especialista de audiencia. Vamos avanzando en todo caso con el informe sobre el testigo que no se ha presentado para, bueno, las 11 de la mañana, pero que ha presentado un escrito. Adelante, doctor. Creo que Doctora, sí, se ha presentado el escrito con ingreso número 12.748-2023, presentado el día de hoy a las 9:16. Se trata de un escrito presentado por Lady Bermúdez López, con la sumilla solicito reprogramación de la declaración por temas de salud. A dicho escrito adjunta 2 documentos, fotos son de recetas, doctora. Eso es todo, doctora. ¿Se ha compartido el escrito a las partes? Sí, doctora, se les ha remitido. Ya, la testigo Lady Bermúdez señala que sí desea declarar, pero por motivos de salud no podrá concurrir a la audiencia. Sí, e informa, bueno, temas de su estado de salud privados, que no los vamos a señalar en público, pero que están sometidos a unos temas de unos procedimientos, ¿no? Bien. Conocimiento de las partes. Sí, doctor Hacha. Señoría, en representación del doctor David León Flores, referente a su testigo Lady Joana Bermúdez López, le solicitaría de que se reprograme su declaración bajo apercibimiento de poderse prescindir, tanto más de que faltaría hacer efectivo el apercibimiento que se había dispuesto en la sesión anterior. Muchísimas gracias. Muy bien, si no hay ningún otro pronunciamiento, sino de la defensa que representa el doctor Hacha, ya que se le ha emitido a la defensa del señor Torres Aliaga y el Partido Nacionalista en la prueba, vamos a considerar el mismo. Pero esperemos a las 11 de la mañana, un momento, por favor, para definir, falta 4 minutos. Podría presentarse, aunque parece que no. Doctor Pedraza, antes de terminar, noticias de tu testigo Billy Torres, pasado 2 horas, toda la amplitud para que se pueda presentar. Hace pocos minutos he vuelto a requerir a la persona que hace el contacto y me dice que no tiene ninguna respuesta de la testigo. Desde el día de ayer no hay ninguna respuesta de ella. Así que solicito que proceda como corresponde. Muy bien, el tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve en relación a la testigo Billy del Carmen Torres Curvelo prescindir de su declaración testimonial al haber sido convocada en reiteradas oportunidades, incluso el día de la fecha, la misma tener conocimiento, solicitar una nueva fecha, comprometerse a presentarse para el día de la fecha y no está presente, pese a las 2 horas que se le ha permitido, incluso como posibilidad que pudiera conectarse, ya que es una ciudadana extranjera que, según se nos informa, ya está en el país, pero que no hay forma de que se presente, no hay comunicación alguna de eso. Por lo que se prescinde de dicha declaración testimonial conforme al apercibimiento decretado en sesión de convocatoria. Muy bien.
Y en relación a la testigo, Lady Joana Bermúdez López, convocada para las 11 de la mañana, atendiendo que tiene un escrito presentado en el que solicita reprogramación por temas de salud, adjunta documentos sobre procedimientos en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega, Abancay. Ya es la señora que está en Abancay. De fecha, 18 de abril de 2023. El juzgado va a atender el pedido de la misma, así como de la defensa técnica a la que se le ha admitido la prueba personal, y dispone reprogramar su declaración para otra fecha, que según el cronograma correspondería, atención doctor Hacha, al 22 de mayo próximo, 22 de mayo, a partir de las 11 de la mañana. A ver, ante el señor Rick Tuesta que no se presentara, le pondremos a la señora a partir de las 10 de la mañana, por si acaso, ¿no? Ya en coordinación interna, señorita especialista de audiencia, si nos demoramos con el señor Rick Tuesta, le diremos que nos espere, ¿no? Para votarle una vez con la señora. Ante la posibilidad de que no se presente el testigo Rick Tuesta, estaremos iniciando con él, ¿no? Muy bien. 10 de la mañana, 22 de mayo de 2023, la declaración de Lady Joana Bermúdez López, bajo apercibimiento de prescindirse de su declaración, atendiendo a que hay razones de salud que el juzgado va a atender y justificar para su no presentación el día de hoy. Muy bien. Eso sería todo. No sé si hay algún tema pendiente. Señorita especialista de audiencia, para la próxima sesión, por favor, que la señorita especialista de causa, o está conectada, la doctora Caterine Flores. Doctora Caterine Flores, si puede abrir audio, sobre el tema del testigo López. Se dio la información de la fecha de nacimiento del testigo que está en Estados Unidos, me parece de nacionalidad venezolana, está convocado para junio, ¿no? Para el 19 de junio próximo. Se le remitió la información al oficial diplomático de la Embajada de Estados Unidos, conforme se nos señaló. ¿Está conectada con nosotros, doctora Flores, para confirmar? Sí, buenos días, señorita presidenta, y a todos los presentes. Sí, se ha cumplido con remitirle la información que se había dispuesto en audiencia. Ya, entonces, con eso se habilita el procedimiento. No le dijeron nada sobre el tema, ¿no? Solo que No se han vuelto a comunicar. Listo. Muy bien. Entonces, este juicio continuará el próximo lunes 15 de mayo con la declaración de Cintia Muriel Montes Llanos. Doctor Pedraza, comunicación con su testigo porque es bajo presidente de prescindirse. Entiendo que ella va a concurrir, señorita presidenta, sí. Ya, muy bien. Muy bien, además que le hemos escuchado su nombre varias veces, y sería importante también escuchar su declaración y no dejar de lado, ¿no? Porque está con la presidenta de prescindirse. Muy bien, terminamos la presente sesión, siendo las 11 de la mañana en punto. Muy buenos días con todos, hasta el próximo lunes 15 de mayo.